Radio Andújar, 92.9 FM. Con nosotros tenemos a Juan Cámara, responsable del Parque Comarcal de Bomberos de Andújar y también de Protección Civil, que no es la primera vez que viene por aquí, por la radio, para hablarnos pues de todo lo que se necesita saber sobre los incendios y todo lo que ello conlleva. Sobre todo a raíz de los incendios que hemos estado viendo y que hemos conocido estos días, uno en Sevilla, también el de Huelva, que se llevaba la vida de 3 estudiantes. Es importante que hablemos de este tema, ya que muchas veces pensamos en incendios y se nos viene a la mente pues en verano, ¿no? Incendios forestales, pero es que el invierno está aquí y el invierno también se cobra vidas. Por eso queremos hacer aquí un repaso en Radio Andújar para que nuestros oyentes sepan pues cómo se pueden producir los incendios, qué hacer para evitarlos. En el caso de que estemos en uno, ¿cómo lo podemos llevar? Si pasa en la casa del vecino, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Un poquito de todo. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Efectivamente, ¿no? Mira, tenemos que tener en cuenta varios campos a determinar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que partir de que el 20% de los incendios que se originan en vivienda suelen ser por motivos de tipos eléctricos, ¿no? Principalmente es derivado pues por decisiones en las instalaciones, generalmente en las casas de las personas mayores, ¿no? Donde las instalaciones son más antiguas, pues carecen de magnetotérmicos, carecen de diferenciales, entonces, bueno, pues cualquier sobrecarga en esas líneas eléctricas pues producen incendios, ¿no? Entonces lo ideal sería pues que estas viviendas o estas personas, ¿no? Un personal autorizado pues revisara esas instalaciones, ¿no? Luego tener en cuenta, pues bueno, no sobrecargar los enchufes, que es muy común también en esta época, enchufamos lo que es el brasero, lo que son las planchas y tal, en el mismo enchufe, entonces no sobrecargar esa línea eléctrica. Importantísimo utilizar bases normalizadas, es decir, no comprar las típicas regletas en cualquier bazar o cualquier tienda no homologada, ¿no? Es decir, comprar siempre con un cierto control de calidad, pues para evitar que esas propias regletas salgan ardiendo y produzcan incendio, como se ha originado en muchísimos casos, ¿no? Mucho cuidado en no dejar los aparatos enchufados por la noche. Me refiero a la costumbre de que, como por la noche la luz es más barata, la tarifa nocturna, pues dejo enchufar la secadora, dejo enchufar la lavavajilla, dejo enchufar la lavadora, ¿no? Cuando eso pues son equipos que se originan muchísimos incendios por ese motivo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos equipos pues desconectarlos después de usarlos y siempre en ausencia o bien cuando estemos durmiendo no dejarlo encendido funcionando, ¿no? Luego, bueno, pues tener mucho cuidado con los niños, ¿vale? Porque muchas veces, bueno, pues los niños les gusta mucho experimentar y, bueno, y cogen los mecheros, cogen las cerillas. Y también, pues bueno, nosotros muchas veces en los colegios a los niños les ponemos un vídeo en el que unos niños se quedan solos en casa y se produce un incendio en el piso de abajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues dicen cómo deben de actuar ante esa situación, ¿no? Pero claro, nosotros a día de hoy, nuestros niños, todavía falta mucha cultura preventiva y en caso de que se produjera algún tipo de incendio en sus viviendas, pues no sabrían actuar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños por los riesgos que no que originan ellos, sino los que los propios vecinos pueden originar, ¿no? Bueno, tener cuidado con el tabaco, estamos hartos de decir que no se puede fumar en la cama. Mucho cuidado con las cenizas, es decir, muchas veces hay reuniones de amigos donde las colillas no la apagan correctamente, el cenicero no tiene agua y luego esas colillas pues las vertimos en la basura, en la cocina y cuando nos hemos dado cuenta pues tenemos un incendio allí también, ¿no? Y bueno, y lo que está pasando durante todo el invierno, ¿no? La gente coge las cenizas de las chimeneas, de las calderas y las echa en los contenedores y bueno, estamos todo el día apagando contenedores por este tipo de imprudencias, ¿no? Una imprudencia pues que algunas veces puede ser importante porque bueno, siempre al lado de los contenedores suele haber coches aparcados. Siempre puede pillar alguna vivienda, alguna fachada, algún toldo. Entonces, bueno, yo le digo a la ciudadanía desde aquí, bueno, que sean precavidas en esto y que cuando limpien las chimeneas, que las cenizas las dejen enfriar en un recipiente metálico y una vez que se enfríen, pues entonces las vertimos al contenedor, ¿no? Pero lo que no podemos estar todos los días apagando contenedores por este tipo de imprudencias, ¿no? Además de los actos vandálicos que siempre van a existir, ¿no? Bueno, ya entramos en el tema de los braseros, ¿no? Que es lo que siempre vemos en televisión, que si los incendios en brasero, que si tal. Bueno, pues tener en cuenta que, bueno, gracias a Dios, últimamente pues no se utilizan los braseros de picón como antiguamente, ¿no? En donde, bueno, pues al final la gente fallece por inhalación de monóxido de carbono, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta que este tipo de brasero hay que desecharlo, no utilizarlo bajo ningún concepto y si estamos en alguna casa de campo y lo utilizamos, pues bueno, tener la estancia bien ventilada, ¿vale? Y luego con respecto a los braseros diarios que tenemos en casa, pues mucho cuidado con los animales, ¿vale? Con los perritos, con los gatos que se meten bajo la falda de la mesa camilla y producen muchos incendios y bueno, y luego pues el descuido típico que suele pasar, pues como lo que ha pasado en Huelva, ¿no? Principalmente suelen ser descuidos, la gente se duerme, la gente deja la mesa camilla, la ropa en la mesa camilla junto al brasero y bueno, yo siempre he recomendado cambiar este tipo de brasero por radiadores de aceite, ¿vale? Que bueno, este tipo de incendios pues los evitaríamos totalmente, ¿no?
Con respecto a las chimeneas, que es lo que tenemos habitualmente ahora en esta fecha, pues bueno, es imprescindible e importantísimo nunca utilizar productos inflamables para encender la chimenea. ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo, en el año 2016, quiero recordar, en Jaén, en el Puente de la Sierra, en fin, en el mes de verano, no te hablo ni siquiera en mes de invierno, una familia quiso celebrar una barbacoa, encendieron una chimenea o lo que fue el horno con gasolina, y bueno, pues al final hubo 5 fallecidos, ¿vale? Es decir, hay que evitar ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, bueno, las chimeneas no utilizan nunca productos inflamables, limpiarlas todos los años antes del comienzo, hay que limpiar bien el tiro de la chimenea para evitar incendios en la propia chimenea, que luego muchas veces se trasladan a las propias viviendas, ¿vale? Recomendable utilizar pantallas de protección, por si alguna vez cae algún palo, algún ascua o tal, pues bueno, que no llegue al sofá que tenemos al lado, ¿vale? No dejarla encendida bajo ningún concepto por la noche en ausencia de personas, es decir, dejarla siempre apagada. Y bueno, y muchas veces la costumbre que tenemos de secar la ropa a la chimenea, pues bueno, mucho cuidado con esta práctica, ¿no? Con respecto a las estufas de gas, pues bueno, tener en cuenta que el problema que tenemos ahí es el mantenimiento, ¿no? Si estos equipos de gas llevan un buen mantenimiento y se comprueba que la llama es azulada, pues en un principio no debemos tener ningún tipo de problema, pero generalmente siempre todos los inviernos vemos que han fallecido personas por una mala combustión de la caldera, ¿no? Y es porque, bueno, al no estar bien mantenida, pues esa caldera se genera monóxido de carbono, y al final el monóxido de carbono es lo que hablamos de la muerte dulce, ¿no? La gente lo inhala, al final te duermes y no despiertas, ¿no? Entonces mucho cuidado con este tipo, ¿no? Luego, con respecto a las cocinas, que también son muchos los incendios que tenemos por el tema de cocina, pues bueno, siempre decimos limpiar regularmente las campanas extractoras, no abandonar la olla al fuego y dejarla, porque puede venir una corriente de aire que apague la llama y podemos tener un escape de gas que ya sabemos las consecuencias, ¿no? Es decir, que al final cualquier persona, hay un escape de gas, entramos en casa, encendemos un interruptor, entramos fumando y al final, pues bueno, tenemos una explosión, ¿no? Como estamos también hartos de ver en televisión. Nunca se debe apagar una sartén con agua, es decir, siempre que tengamos una sartén que salga ardiendo el aceite, tenemos que colocar o bien un paño húmedo encima tapando la sartén totalmente, o bien con una tapadera y apartarla del fuego. Siempre tenemos que tomar la costumbre de cocinar con los fuegos interiores, porque si cocinamos con los fuegos exteriores tenemos la posibilidad de darle al mango de la sartén y tirar el aceite, que surgen muchos accidentes de este tipo, ¿vale? Y otra costumbre que tiene la gente en estas épocas es que, como hace frío, tapamos las rejillas de ventilación, y esas rejillas, bueno, pues tienen la función de que si hay cualquier escape de gas, el gas pueda salir al exterior, ¿no? Entonces no tapar esas rejillas, ¿no? Entonces, bueno, pues como normas generales para evitar incendios, tener en cuenta estas premisas, ¿no? Y luego, bueno, pues se recomienda también, pues bueno, todo este material carente de uso que tenemos en nuestra vivienda, como son los apuntes de la carrera, los libros de los niños, los juguetes que no queremos, que los guardamos en un trastero, pues bueno, eso evitarlo en todo momento, porque al final lo único que estamos haciendo es aumentar la carga de fuego en esa vivienda, ¿no? Una cosa que siempre le recomendamos a las personas mayores es que nunca dejen la llave puesta por la cerradura por dentro de las casas cuando se van a dormir, porque ellos tienen mucho miedo de si le entra alguna persona. Entonces yo siempre dejo la llave puesta, pero hay que tener en cuenta que el que quiera entrar va a entrar, pero si la llave está puesta, si algún familiar o alguien necesita entrar porque a esta persona le pasa algo, pues va a ser mucho más complicado, ¿no? Y al final nos tocará ya a los bomberos a hacer esta apertura de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, también le digo a las personas mayores que contraten teleasistencia, cualquier incidencia que le pueda pasar, se nos comunique inmediatamente a nosotros y nosotros vamos y prestamos el servicio y la ayuda necesaria. Y una cosa que venimos diciendo todos los servicios de bomberos y que hay que hacer sí o sí es instalar en las viviendas detectores de humo. Eso es algo importantísimo, porque los detectores de humo salvan vidas, es decir, cualquier persona que tenga un detector de humo en su casa y hay un incendio, va a empezar a pitar, lo va a poner alerta y va a poder despertarse y salir de casa, ¿no? El otro día, pues cuando fue el incendio de Huelva, si en ese piso hubiera habido detectores de humo, probablemente estos chicos pues lo hubieran escuchado y se hubieran podido despertar antes de verse afectados por el incendio, ¿no? También recomendamos siempre tener un extintor en casa, pero hay que saber utilizarlo. Por eso, desde el Parque de Bomberos siempre le hemos propuesto a la ciudadanía cualquier tipo de charla, cualquier tipo de formación. Por lo tanto, cualquier cosa que necesiten en esta materia, que sepan que nos tienen a su disposición. Es decir, que si alguna persona dice, oye, pues yo voy a comprar un extintor, pero yo no sé utilizarlo, se acerca por el Parque de Bomberos y no tenemos ningún problema en enseñarlo a manejarlo, ¿vale? Y bueno, pues estas son un poco las premisas a tener en cuenta, ¿no? Las medidas preventivas y las recomendaciones, ¿no? Y bueno, pues un poquito a la práctica, imaginemos. Estoy en mi casa y
primero que soy me dejo la estufa puesta en el salón, he ido mientras no sé qué. Hacer cualquier cosa, sí. Y la mesa camilla de repente fuego. Si yo soy consciente, estamos en el caso de que no estoy durmiendo ni nada, ¿qué pasos tengo que Pues mira, seguir? si tú tienes un incendio en tu vivienda en el cual vas a poder salir, lo primero que tengo que hacer es avisar a todo el mundo, ¿vale? Luego, intentaríamos apagar el incendio, claro, porque si el incendio es pequeñito, si tenemos un extintor a mano lo podemos apagar. Muchas veces incluso con una propia manta seríamos capaces de apagarlo, ¿no? Bueno, una vez que vemos que no somos capaces de apagar ese incendio, lo importantísimo es cerrar la puerta de la habitación donde se origina el incendio, de tal forma que conseguiremos que el incendio no salga de esa habitación y el incendio cada vez vendrá menos. Es decir, el incendio, igual que las personas, necesita oxígeno para sobrevivir. En el momento que cerremos una puerta, esa habitación quedará sin oxígeno y poquito a poco se irá apagando, ¿vale? Pero principalmente avisamos a todos, lo intentamos apagar. Si no podemos, cerramos la puerta de esa habitación. Que somos capaces de cerrar todas las puertas de casa, genial, porque al final el incendio, cuando pueda pasar una habitación a la otra, si la puerta está cerrada, vamos a evitar esa propagación, ¿no? Entonces, si tocamos alguna puerta y está caliente, no la podemos abrir porque puede producirse cualquier tipo de deflagración, ¿vale? Entonces, si vemos que en la vivienda hay humo, debemos salir agachados porque siempre abajo vamos a tener aire fresco. Entonces, si tenemos algún paño húmedo, nos podemos poner en la boca, pues mejor, ¿vale? Y una vez que salgamos de nuestra vivienda, importantísimo cerrar la puerta de la vivienda, porque si yo tengo un incendio en mi piso y salgo corriendo y dejo la puerta abierta, ¿qué pasa? Que todo el humo de ese incendio se va a meter en el hueco de la escalera de la comunidad. Por lo tanto, ningún vecino va a poder escapar de su vivienda. Entonces es importantísimo cerrar la puerta de tu piso. Bajamos por la escalera, nunca se utiliza el ascensor por el caso de incendio, debido a que, bueno, pues un ascensor, cuando hay un incendio, lo primero que hace es que se va la luz y el ascensor quedaría parado, y aparte el ascensor actúa como una chimenea, es decir, todo el humo se metería en el conducto, ¿vale? Bajamos por la escalera y una vez en la calle llamamos al 112 y esperamos a los bomberos. Y ya sería genial si bajamos con las llaves de vivienda para que los bomberos pues no tengan que romper la puerta y además le pudiéramos dar las explicaciones oportunas, ¿no? Entonces esas serían las pautas a seguir en tu vivienda. Que la vivienda es en tu vivienda y ahora resulta que no puedes salir, que te resulta que dice, oye, pues yo estoy al final de mi casa y cuando me asomo el incendio está pues la puerta de entrada en el salón. Pues la única alternativa que me queda es cerrar todas las puertas a mi paso, irme a la habitación más alejada del incendio, poner un trapo que tape la rendija baja de la puerta para evitar la entrada de humo y me hago ver. Es decir, le digo a algún vecino, estoy aquí, espero a los bomberos. Es decir, por norma general, si nosotros una habitación, estamos en una habitación cerrada, nosotros tenemos vídeos que se pueden ver por internet en el cual un incendio ha calcinado totalmente una vivienda, un piso, y sin embargo hay una habitación donde esta persona se ha metido con la puerta cerrada y cuando se abre la puerta se ve que la habitación está intacta, ni ha sido afectada por el humo, ni por la llama, ni nada, ¿no? Y de hecho la gente salva la vida. Entonces, en una vivienda donde no podamos escapar, la única alternativa que nos queda es esa, ¿vale? Y luego, bueno, pues hablamos de los pisos. Si yo vivo en un cuarto y resulta que el incendio se produce en el primero y la persona de este incendio ha dejado la puerta abierta, pues toda la escalera va a estar inundada de humo. Por lo tanto, yo que vivo en el cuarto, yo no puedo salir de mi piso. Yo en el momento que abro la puerta de casa y veo que la escalera está inundada de humo, no me la puedo jugar. Porque si yo decido bajar, yo no sé si el incendio es en el primero, es en el segundo, en el tercero, entonces probablemente no me dé tiempo a llegar a la calle. Es decir, y fallezca por inhalación de humo, que son muchísimas las personas que fallecen por este tema, ¿vale? Entonces tener en cuenta que si el incendio es por debajo de mi casa, si hay humo en la escalera, yo no la puedo abandonar. Me tengo que quedar en mi casa, o igual, cierro mis puertas, pongo mi trapo en la rendija para que no me entre el humo y permanezco allí hasta que lleguen los servicios de emergencia. Y si el incendio es en una planta superior a la mía, pues en un principio no hay ningún tipo de problema. En un principio, tú vives en el segundo, el incendio es en el quinto, ya tiene que ser algo muy, muy excepcional para que a ti te pudiera afectar ese incendio de alguna forma, ¿no? Y bueno, estas son un poco las pautas a seguir, ¿no? Entonces, no sé, ya cualquier cosa más que se te ocurra. Pues eso, por ejemplo, ya me ha dicho si soy yo, si es el vecino de arriba, lo que sea, pero si soy el vecino y veo que hay un incendio en el lado, sobre todo lo que hemos dicho antes, avisar a los bomberos, avisar a emergencia. Efectivamente. E intentar ponernos a salvo. Es que muchas veces, el problema es que muchas veces dice, parece que los bomberos tardan, y es porque muchas veces todo el mundo ve el fuego pero nadie llama. Es decir, todo el mundo cree que alguien ha llamado y no ha llamado a nadie, ¿no? Y ya te digo, y lo que te comento, nosotros hemos tenido aquí incendios en Andújar de un bloque de pisos que hay 4 pisos por planta, ¿vale? Y el incendio se produce en un piso y resulta que el piso de al lado, pues claro, con el susto y con el miedo, pues ha abierto su puerta, salió corriendo. Al final el humo se ha metido en el piso de al lado, los 2 pisos afectados seriamente. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor los 2 pisos de al lado que han tenido su puerta cerrada, una vez que nosotros hemos inspeccionado, están perfectamente intactos, ¿no? Entonces es muy importante lo de cerrar la puerta. Es algo importantísimo tanto para poder escapar
el resto de vecinos, como para que no se te afecte las viviendas colindantes, ¿no? Te puedo decir, de hecho, que todas estas medidas preventivas y todos estos conocimientos, pues por desconocimiento de la gente, en Marto hace unos años, pues una chica que falleció porque ella vivía en un tercer piso, el incendio fue en el primero, la persona del incendio dejó la puerta abierta, esta chica cuando dijo de salir, estaba la generación de humo, se asustó, se metió en su vivienda, pero no cerró la puerta. Por lo tanto, el humo entró dentro de su vivienda. Entonces no supo cómo actuar y cuando los servicios de emergencia llegaron, la chica había fallecido por inhalación de humo, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces el propio desconocimiento de estas cosas que hablamos, ¿no? El poder evitar esto, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor lo de Huelva del otro día son casos fortuitos que ante eso, bueno, pues resulta que estás durmiendo, prende la ropa de la mesa camilla y a lo mejor pues quedas atrapado, o bien los chicos estaban durmiendo y ni siquiera se enteraron porque, bueno, el humo le llega y por inhalación de humo te quedas durmiendo, no te enteras y mueres, ¿no? Y el resto de chicos pues seguramente estarían despiertos y por eso pudieron escapar, ¿no? Pero bueno, muchas veces es el propio desconocimiento. Pues sí, antes cuando mencionaba lo de las regletas y los enchufes y demás, también creo que es muy importante que muchas veces fallamos en eso, lo de dejar el móvil cargando por la noche, debajo de la almohada, en la mesa de noche. Mira, todos los materiales, todos los combustibles tienen un punto, una temperatura de ignición o de inflamación, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo ponga el móvil a cargar, porque todos sabemos que los móviles se calientan las baterías, alcanzan mucha temperatura. De hecho, a mí en verano, por ejemplo, el móvil, que nunca me había pasado, pero este verano el móvil varias veces me daba aviso de que estaba a tope, claro. Que lo enfriase como fuese, lo apagase. Es que no es lo mismo, te digo, cuando tú pones el móvil a cargar, si tú lo pones sobre una superficie de piedra, en el cuarto de baño, en el mármol, ¿me entiendes? Lo pones, pues claro, por mucho que se caliente, no va a producir ningún tipo de incendio. Ahora, si yo ese móvil lo pongo sobre una colcha, sobre la cama, en la colcha de seda, ¿qué pasa? Pues que cuando ese móvil alcance una cierta temperatura, al final ese material arde. Entonces producen muchísimos incendios, ¿no? Hay por ahí incluso vídeos curiosos en internet de una chica secándose el pelo y termina de secarse el pelo, coge el secador, lo echa encima de la cama y empieza a arder, ¿no? Es decir, esas cosas pasan, ¿no? Entonces, todas esas medidas preventivas tenemos que intentar evitarlas, ¿no? Lo que siempre decimos, dejar enchufado en casa únicamente las cosas imprescindibles, todo aquello, como te decía, no utilizar pues la lavadora, la secadora, porque ya te digo, el gobierno está muy bien que plantee, oye, pues por la noche las empresas de electricidad, ¿no? La tarifa por la noche es más barata, pero no piensan en los riesgos que hay, ¿no? Yo creo que todavía falta en España mucha cultura preventiva y sobre todo de los legisladores, ¿no? Yo creo que todas estas personas que se dedican a legislar, a tomar decisiones, a hacer planes de estudio, yo no entiendo cómo a día de hoy no se planifica o no se plantea en educación, en los colegios, empezar a dar una asignatura en prevención de incendios, en primeros auxilios. Podemos dar muchos tipos de matemáticas, podemos dar educación para la ciudadanía, pero hay otros tipos de asignaturas que no se ven, ¿no? Mi hija está estudiando ahora mismo en Irlanda, bachiller, y ella ya ha visto prevención de incendios como asignatura, ella ha visto primer auxilio, es decir, otro tipo de educación, ¿no? Y aquí es cierto que, bueno, en Andújar tenemos un parque bombero muy volcado en esto, ¿no? Es decir, vamos a todos los pueblos de la comarca que lo solicitan, a todos los colegios, trabajamos con los niños, le damos todas las medidas preventivas. Trabajamos con profesores, estamos cualquier AMPA que lo solicita, ¿no? Es decir, se hace una labor preventiva muy buena, pero yo creo que había que mejorarla, ¿no? Ya no por parte de los propios colectivos de bomberos, más, sobre todo se necesita más. Porque yo recuerdo en el instituto alguna vez, alguna charla, alguna clase de primeros auxilios, pero una vez, y claro, eso se te olvida, claro. Muchas veces se hace eso porque todos los centros educativos tienen la obligación de tener un plan de autoprotección en el cual se recogen todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que al final lo que hace es tener un plan de autoprotección, lo tienen en su armario colocado, muy bonito, pero no lo implantan, no dan formación al profesorado, no dan formación a los alumnos, no dan nada. Entonces realmente esto no sirve para nada. Al final es cubrir un poco el expediente, ¿no? Y eso le pasa a muchos centros educativos. Hay muchos centros educativos que se planifican hacer simulacros de incendio, no voy a decir nombres, ¿vale? Pero te puedo decir de aquí de Andújar, se planifica hacer sus simulacros de incendio y no avisan a bomberos. ¿Por qué? Porque así sale genial. Así no sale ningún fallo, así ha salido genial, hemos cubierto el expediente, claro. ¿Qué pasa? Que cuando solicitan el apoyo de bomberos, pues resulta que todo lo que salía genial ha salido mal, porque se ven 400.000 fallos que hay, ¿no? Entonces, claro, volvemos a lo mismo, la cultura preventiva. Cubro expediente porque la Consejería de Educación me obliga a hacer un simulacro. Vale, lo hago, pero yo no me apoyo en nadie, yo soy el mejor del mundo y lo hago. Pues no, tienes un servicio de bomberos, aprovéchalo. Es lo que yo no entiendo, cómo en Andújar, habiendo un servicio de bomberos como el que hay, con los profesionales que hay,
Y hay muchas empresas, muchos centros que no lo aprovechan, cuando lo hemos ofrecido 20.000 veces. Bueno, pues nada, seguiremos insistiendo y que haga lo que deben de hacer, ¿no? Nos quedamos con el detalle, yo creo que ha sido muy importante, que si alguno de nosotros en nuestras casas queremos pues más información o nos compramos un extintor porque queremos estar prevenidos en casa, podemos ir al parque de bomberos, que se nos va a informar y se nos va a ayudar a cómo se tiene que utilizar y todo lo que necesitemos. Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a lo que la ciudadanía quiera. Nosotros cogemos, planificamos algún tipo de curso, oye, que hay 10 personas que quieren, se preparan, hombre, lo que nosotros no podemos el ayuntamiento es poner los extintores, ¿me entiendes? Pero se prepara y se organiza y se haría, ¿no? Entonces nosotros, todo lo que sea cultura preventiva, estamos a disposición de todo, empresas, colegios, institutos, ciudadanos. De hecho, ayer mismo llegaron 2 señores que estuvieron una vez en el parque de bomberos una charla y entonces dijimos, bueno, estamos colocando detectores de humo en las viviendas y tal. Entonces, bueno, pues cuando llegó el momento a la hora de repartir, bueno, pues no hubo para todo el mundo, ¿no? Y estos señores pues lo han comprado a nivel particular, estuvieron por el parque y le dijimos, bueno, pues usted no se preocupe, que nosotros se lo instalamos. Efectivamente, ayer fueron los señores a ver si podíamos ir y la semana que viene pues nos vamos a acercar y se lo vamos a instalar. Es algo que no nos supone nada, al contrario. Ojalá cualquier día viera yo a esta familia por ahí y me dijera, joder, Juan, gracias que pusimos aquello y lo instalasteis vosotros, tuve en la cocina tal cosa, me avisó, porque de hecho ya ha pasado muchísima gente mayor, ¿no? Que se lo hemos instalado, que nos han dicho, pues ya me ha saltado no sé cuántas veces, ya no sé cuánto. Entonces, joder, pues para eso estamos, ¿no? Para ayudar a todo lo que nos pidan. Pues yo creo que no se nos queda ningún... Bueno, seguro que al final muchas cosas se quedará, pero bueno, yo creo que por lo menos hemos tocado las medidas preventivas, cómo actuar, ¿no? Y ya está, y lo que siempre decimos, ¿no? Que el mejor extintor es la prevención, es lo que siempre decimos, ¿no? Y bueno, y ante cualquier emergencia, que nunca se olvide llamar al 112. Es decir, que hay mucha gente que todavía desconoce cuando le pregunta, oye, ¿a qué número llamáis? ¿A qué? Pues yo no lo sé, yo el 061, yo... Entonces que sepan que cualquier emergencia llamamos al 112 y ellos coordinarán el operativo. Perfecto, Juan, pues muchísimas gracias por tu disposición, por tu ayuda y por siempre todos los consejos que nos transmite aquí en Radio Andújar. Pues gracias a vosotros y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitáis. Radio Andújar.